Le doy la bienvenida a este espacio Felipe Rivadeneira, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. Qué gusto poder saludar y un saludo a todo el país que nos está viendo. El gusto es nuestro. Abogado, ayer tuvieron una reunión con el presidente candidato Daniel Noboa, se dice 300 empresarios en la ciudad de Quito, y quería preguntarle cuál es su evaluación de ese encuentro. ¿Con qué sabor se quedó después de esa reunión? A ver, yo creo que fue un espacio extremadamente positivo. Me parece que el presidente ha ido evolucionando de una forma muy buena en estos 15 meses, ¿no? Es decir, uno hace la comparación como cuando uno se reunía en la campaña anterior versus ahora, luego de haber ya estado ejerciendo el poder, y creo que está muy conectado con las necesidades económicas, productivas del sector privado. Creo que fue un ejercicio en donde pudimos escuchar un pragmatismo muy importante de parte del señor presidente en temas para generación de empleo, en temas macroeconómicos como el fortalecimiento de la dolarización y la defensa de la dolarización, que son temas que realmente generan mucha expectativa y mucha preocupación en el sector empresarial, ¿no? Adicionalmente, creo que estuvo muy claro también esa visión de apertura comercial importante para ir generando más divisas para el país, así como también una construcción importante de alianzas públicos-privadas en temas en donde una vez que ya pase esta avalancha electoral, como la llamo yo, que hemos venido desde la muerte cruzada, y el país pueda tener una estabilidad y se puedan realizar inversiones a largo plazo protegidas, obviamente con responsabilidades de lado y lado, para que el Ecuador gane, ¿no? Es decir, el Ecuador tiene que seguir creciendo, tiene que seguirse fortaleciendo. Hemos tenido unos excelentes resultados y al final del año anterior con una balanza comercial totalmente positiva de más de 6.500 millones de dólares, donde enero y febrero seguimos rompiendo récords en exportaciones, y esto hay que sostenerlo, ¿no? Hay que sostenerlo de buena manera. Entonces te diría, Liz, yo creo que fue una reunión muy buena y muy positiva, donde nos sentimos, creo yo, bastante cómodos, a pesar de que siempre va a haber diferencias y no vamos a estar nunca de acuerdo en todo lo que se plantea. Pero creo yo que fue un diálogo muy constructivo y esperanzador para lo que se viene de aquí a las elecciones. Usted tocó un tema importante de lo que se ha abordado dentro de esa reunión, la generación de empleo y el sector privado. El sector empresarial es un pilar en el que se apuntalará quien llegue a ser gobierno a partir de mayo. En el debate, ninguno de los dos candidatos fue muy claro en exponer quizás cuáles serán las estrategias para dar paso a esto. En esta reunión, ¿pudieron conocer más a fondo de esas estrategias? ¿Pudieron ustedes también comentar las necesidades que tienen, los cambios que se deben hacer para que pueda darse cumplimiento con esta expectativa de generar trabajo? A ver, sí, ¿no? Yo creo que lo principal es un poco la estabilidad, ¿no? Es decir, como te decía hace un momento, hemos estado en una incertidumbre muy fuerte desde la muerte cruzada, con un gobierno prácticamente de apenas 15 meses, en donde, claro, el sector privado lo que necesita es un poco de tranquilidad y poder planificar las inversiones, ¿no? Es decir, esto lo sabemos muy bien, ¿no? Es decir, la incertidumbre electoral siempre genera un freno en las inversiones, en los negocios, y no solo de las empresas, sino también de las decisiones de los hogares en adquirir bienes a largo plazo o hacer inversiones más costosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sí creo que coincidimos fuertemente con el presidente Noboa es en esa necesidad imperiosa de dar oportunidades a la juventud, ¿no es cierto? Es decir, se trató el tema de seguridad, que es un tema extremadamente complejo del país, en donde vemos cómo la juventud que está ya incorporándose o que se va a incorporar a la actividad laboral, tiene que tener alternativas de trabajo, de inversiones, y eso es obviamente algo que el sector privado siempre va a estar apuntando a favor del país. El sector privado siempre le apuesta al Ecuador porque queremos un mejor Ecuador, pero también necesitamos una estabilidad política, y esto es extremadamente importante. Entonces yo creo que a partir de mayo puede darse esa estabilidad y lograr sostener un gobierno, primero, que dure 4 años, segundo, que nos dé esa apertura al sector privado, y eso fue una de las menciones que se dijo en la reunión de ayer de parte del señor presidente, que él está convencido
de que el sector privado es el motor principal de la economía y el gran generador de empleo. Más bien nos pidió ayuda en la generación de empleo y obviamente la respuesta de parte nuestra fue justamente esa, ¿no? Es decir, aquí estamos del sector privado para apoyar al país, para invertir en el país, para generar esas fuentes de empleo, y obviamente hay que trabajar mucho en los detalles, es decir, cuáles son los detalles, es decir, buscar esa manera de ser más competitivas las empresas para poder generar mayores fuentes de empleo. Tema prioritario, el mantener y fortalecer la dolarización. En algún momento el presidente Daniel Noboa decía que para hacerlo habría que seguir promoviendo las exportaciones, evidentemente. Ayer les dijo cómo lo hará, cuál es el camino, el plan que él tiene para aumentar ese rubro que en el 2024 pues fue bueno, pero ahora ya usted ha mencionado estabilidad y seguridad, pero ¿cuál es el camino que va a seguir? Porque hay que atraer inversión extranjera, hay que dar paso a la inversión privada, hay que incluso fortalecer esa inversión pública que sea de calidad para que la economía pueda crecer. Bueno, aquí varios elementos, ¿no? El primero, responsabilidad fiscal, es decir, yo creo que la macroeconomía es extremadamente importante y no jugar con ningún concepto ambiguo en cuanto se habla de dolarización, ¿no? Yo creo que eso el presidente Noboa lo expresó de una forma muy clara, sin ambigüedades, eliminando cualquier posibilidad alguna de una moneda electrónica, es decir, todo este ruido que se ha dado en la campaña, y creo que eso dejó satisfechos y tranquilos al sector empresarial. Segundo, el tema de la apertura comercial. Él mencionó cómo se está avanzando con Canadá, con Corea del Sur, inclusive se mencionó ese trabajo que se está haciendo con Estados Unidos en esta nueva administración de los Estados Unidos, que es tan compleja y donde esta semana seguramente el mundo va a estar en vilo por las decisiones que tome los Estados Unidos en cuanto a su relacionamiento comercial con el resto de países. Entonces yo creo que lo que él mencionó es que va a seguir en esta línea de apertura comercial extremadamente importante, es decir, con Canadá prácticamente nos mencionó que ya se cerró el acuerdo y que estaría entrando en vigencia en caso de que él llegara a ganar, y también con Corea del Sur. Obviamente hay que seguir trabajando también, y eso es algo que le planteamos, en profundizar los acuerdos, por ejemplo, con Centroamérica y con el Asia, también con los países del Medio Oriente, porque esa es la mejor forma, Liz, de traer inversión y de traer dólares a la economía. Es decir, la dolarización se la protege uno, cuidando las finanzas de la macroeconomía, pero dos, también exportando más de lo que importamos, es decir, trayendo las divisas. Y el sector exportador, como te mencionaba hace un momento, está bien, está fuerte, está consolidado, estamos rompiendo récords históricos, pero necesitamos más, porque la situación del país nos pide más. Es decir, las diferencias todavía económicas que existen en el Ecuador nos obligan a seguir en esta línea que lamentablemente no tiene resultados al corto plazo, sino a largo plazo. Pero a largo plazo ya estamos cosechando, por ejemplo, los frutos de haber firmado el acuerdo con la Unión Europea, los frutos de haber generado más apertura comercial en los últimos años, es decir, esta política comercial de Estado que se ha mantenido de apertura es extremadamente importante, y no tenemos que caer en ninguna disyuntiva o que ponga en duda y nos deje de ser ante el mundo serios en negociaciones, por ejemplo, con Canadá, con Corea o con otros países que puedan venir de aquí a futuro, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué expectativa les genera como empresarios este encuentro que tuvo el presidente candidato Daniel Noboa con Donald Trump? Sé que no dio muchos detalles, pero quizás les pudo mencionar si algo de lo que conversaron en ese tiempo tiene relación precisamente con la actividad comercial, con la necesidad de afianzar estos lazos comerciales con ese país que es nuestro principal socio estratégico. Sí, la verdad que yo siento un poco de pena por el país cuando veo la discusión absurda que se ha dado en redes sobre el motivo o el acercamiento que ha tenido el presidente, ¿no? Yo creo que como ecuatorianos más bien deberíamos sentirnos a gusto de que un presidente de la República del Ecuador haya estado en un sitio tan privado como es la residencia Mar-a-Lago en Florida con el presidente Trump. No todos los mandatarios lo logran hacer, y es la segunda vez en apenas 3 meses que un presidente de la República del Ecuador está cerca del presidente Trump. Es decir, el presidente Trump no es un presidente convencional, maneja las relaciones diplomáticas de una forma totalmente distinta, y el presidente Noboa estuvo en la posesión en primera fila y ahora está en su residencia privada. Entonces, si bien no se trató de una visita de Estado entre los dos países con la formalidad adecuada,
es el momento donde se pudo conversar y el presidente, obviamente, por respeto a esa conversación privada, no nos pudo dar mayores detalles, pero sí nos manifestó que le planteó todos los intereses que tiene el país en materia de seguridad, en materia de comercio y en materia migratoria, que son los tres temas extremadamente importantes, ¿no? Es decir, esta semana, insisto, Estados Unidos va a dar noticias muy importantes del mundo y yo creo que lo importante es mantener ese canal abierto, esa cercanía, porque no todos los países lo logran hacer. Y obviamente vamos a tratar de tener una relación en la que nos permita tener una mejor disponibilidad comercial, como te decía. Uno ve los países del mundo y los temas de seguridad han sido prácticamente cortados, todos los fondos de Estados Unidos, y en el Ecuador no. En el Ecuador al revés, más bien se han ratificado y se han ampliado. Entonces yo creo que es extremadamente importante para el país estar cerca de los Estados Unidos por estos nuevos lineamientos de política mundial que está planteando la administración Trump y que le tienen no solo al Ecuador, sino al mundo entero, a las grandes potencias, tratando de acercarse. Entonces, ¿cómo no vamos a calificar de positivo que el presidente haya estado en la residencia privada del presidente Trump y haya podido conversar? Aunque haya sido de la forma que haya sido, ¿no? Y la verdad a mí me parece un poco mezquino que en este momento de la campaña política se esté criticando el acercamiento de un presidente de la República a la primera potencia mundial de la forma que haya sido, ¿no? A propósito de la campaña política, hemos visto también que la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, pues ha mantenido reuniones ya con empresarios, estuvo con la Cámara de Comercio de Quito, por ejemplo, con todo el directorio. ¿Tienen previsto quizás como FedExport también tener alguna reunión con ella, escuchar, ahondar en sus propuestas para este sector? A ver, yo creo que nosotros los planteamientos de apertura comercial han sido públicos, más bien nos genera preocupación las acciones que ha tomado esa candidatura, por ejemplo, lo que dijo en el debate, ¿no? Es decir, el reconocer a una dictadura como la de Maduro va en contra de los principios democráticos de los ecuatorianos y sobre todo genera mucha preocupación del lado norteamericano, que es uno de los objetivos que tiene la federación de tratar de acercarse a ese mercado en donde les perdemos al año 300 millones de dólares de exportaciones por no haber tenido un acuerdo comercial y no haberlo firmado en el año 2005. Es decir, hay muchos temas que se tienen que trabajar. Lógicamente nos genera preocupación esas declaraciones y yo creo que lo importante es lograr sostener esta política de Estado de apertura comercial en el Ecuador. También nos genera preocupación ese acuerdo que ha tenido con Pachacutic, en donde prácticamente se habla de buscar la renegociación de los acuerdos. Eso nos genera una situación de informalidad y de falta de seriedad del Ecuador hacia el mundo, sobre todo, por ejemplo, de haber cerrado ya un acuerdo con Canadá que tanto beneficio le puede traer para los productos que exportan y que produce inclusive el mismo agro del Ecuador, ¿no? Entonces, son temas que creo yo con dos posiciones totalmente distintas que esperemos de alguna manera se revean si es que llegue a pasar el resultado de que ellos ganen las elecciones, pero que a la final se proteja en el país esta política de apertura comercial como política de Estado que se ha logrado en los últimos 10 años y que nos ha dado los resultados que te mencioné hace un momento. Más de 6.500 millones de superávit comercial y con meses de enero y febrero y marzo rompiendo récords históricos de exportación. Eso es lo que tenemos que proteger como ecuatorianos. Gracias, abogado Rivadeneira, por haber estado con nosotros esta mañana con el análisis. Le deseo que tenga un buen día. De igual manera, Liz, siempre a las órdenes.